Hay momentos en la vida que empiezan como una simple celebración. Risas, música, personas disfrutando sin preocupaciones aparentes. Pero basta un instante para que todo cambie por completo. Para que un gesto injusto rompa la armonía y cause silencio. Un silencio que pesa más que cualquier grito. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en aquella fiesta. Lo que iba a ser una noche normal, terminó siendo inolvidable. No por la decoración ni por los invitados importantes, sino por un acto que nadie vio venir y que aún duele recordar. Un acto que dejó a una niña indefensa al centro de todas las miradas. Un acto que reveló el lado más oscuro de quien debía protegerla, y que desencadenó una verdad imposible de ignorar. Imagínate presenciar a un oficial perdiendo el control, cuestionando, señalando y humillando a una menor sin motivo. La gente no sabía si intervenir o quedarse congelada. La niña no entendía qué había hecho para merecer eso, y el ambiente se cargó de una tensión insoportable, como si todos esperaran que alguien, cualquiera, reaccionara. Pero nadie imaginó quién sería el primero en hacerlo, porque a veces la persona más silenciosa es la que más sorprende. Y basta una sola frase para que todo el mundo despierte. Una frase que no solo detuvo al oficial, sino que hizo que casi se desmayara del impacto. Una frase que lo cambiaría todo en un segundo. Hoy te voy a contar esa historia con cada detalle. Cómo empezó, cómo escaló y cómo explotó al final. ¿Qué hizo la niña? ¿Qué hizo el oficial? ¿Y qué hizo él? Él, cuya voz rompió el abuso de poder con 6 palabras, y cuyo vínculo con la niña, nadie en el salón imaginó. Una verdad que incluso ahora cuesta procesar. Esta videoguía no solo narra lo que pasó, también analiza cada momento para entender su peso. Porque no se trata solo de un acto injusto. Se trata de cómo reaccionamos ante la injusticia, de lo que permitimos, de lo que callamos, de lo que miramos, y de las consecuencias que dejamos crecer sin querer. Así que si buscas una historia intensa y reveladora, quédate. Lo que estás por escuchar no es un simple relato dramático. Es una experiencia que te hará reflexionar desde el principio. Un recordatorio de que las apariencias engañan, y de que a veces la autoridad no actúa como debería. Vamos a comenzar. Ella llegó a la fiesta con la mirada llena de ilusión, imaginando un día simple y alegre, sin sobresaltos ni momentos incómodos, solo risas que pudieran quedar guardadas en su memoria como un refugio cálido. El ambiente estaba decorado con luces suaves, música tranquila y pessoas que conversaban distraídas. Para ella, era un raro instante de desconexión. No sabía que entre todas esas sonrisas, su inocencia estaba a punto de chocar con algo mucho más duro. Un detalle apenas perceptible sería suficiente para cambiar toda la noche. La niña se movía con timidez, aferrándose al borde de su vestido como si eso pudiera darle confianza en un lugar donde casi no conocía a nadie. Observaba los globos y los colores como quien intenta absorber cada detalle para sentirse parte del entorno. Había algo en su forma de mirar, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, que hacía evidente que aquel día significaba más de lo que parecía. Quería encajar, quería sentirse bienvenida. Pero a veces, el mundo falla incluso con los más pequeños. A unos metros, el oficial conversaba con voz firme, presumiendo de su autoridad como si fuera un uniforme invisible que lo volvía intocable. Su postura rígida contrastaba con el ambiente festivo y relajado. Miraba a todos como si evaluara quién merecía pasar por su juicio silencioso. No era un hombre acostumbrado a bajar la guardia, mucho menos a mostrar empatía. En su mente, la corrección estaba siempre por encima de la compasión, y esa mezcla peligrosa lo hacía impredecible. La tensión comenzó con un gesto tan simple que casi pasó desapercibido. La niña accidentalmente tropezó cerca del oficial, y el sonido de un vaso cayendo al suelo rompió la armonía que había en el aire. No fue un desastre, no hubo daños reales, solo una pequeña torpeza infantil. Pero para él, aquello fue suficiente para encender una chispa de irritación. Su rostro se endureció, sus ojos se afilaron. A veces, basta un ruido mínimo para que alguien revele la peor parte de sí mismo. Ella intentó disculparse con voz baja, casi inaudible, como quien sabe que cualquier palabra puede empeorar las cosas. Levantó el vaso con manos temblorosas, mirando al oficial con una mezcla de miedo y vergüenza. Nadie a su alrededor pareció notar lo que ocurría, atrapados en conversaciones triviales. Era como si la niña y el hombre quedaran aislados en una burbuja tensa. Para ella,
Cada segundo pesaba como un minuto entero, mientras esperaba una reacción que no sabía prever. Él dio un paso hacia ella, dejando claro que no tenía intención de dejar pasar lo ocurrido. Su sombra cubrió parcialmente a la niña, que encogió los hombros por reflejo. En su mirada no había advertencia, sino juicio. Era el tipo de autoridad que no entiende de proporciones, que no distingue entre un error inocente y una falta grave. Lo que estaba a punto de decir marcaría el inicio de una cadena de eventos que nadie en esa fiesta olvidaría. Antes de hablar, él soltó un suspiro pesado, como quien se prepara para reprender sin medir consecuencias. Y en ese espacio, ese pequeño segundo de silencio, la niña sostuvo el aire sin darse cuenta. No podía imaginar que ese encuentro cambiaría no solo su día, sino la percepción de todos los presentes. A veces, basta un instante para que la calma se rompa. Y ese instante acababa de llegar. El oficial se inclinó ligeramente hacia la niña, como si quisiera imponerse incluso sin levantar la voz. Sus ojos, duros y fríos, la recorrieron de arriba abajo, evaluándola como si hubiese cometido una falta imperdonable. Ella retrocedió medio paso, sintiendo el corazón golpearle en el pecho. La música parecía haberse vuelto más distante, como si la fiesta se alejara de ella. El ambiente se tensó de un modo difícil de explicar. Nada era igual. La gente alrededor continuaba celebrando, ajena a la pequeña tormenta que se formaba en un rincón del salón. El oficial, quizá consciente de que estaba fuera de lugar, buscó justificarse más a sí mismo que a los demás. Le señaló el vaso caído como si fuera una evidencia grave, una prueba irrefutable de desorden. La niña, sin entender por qué la examinaban con tanta dureza, apretó los labios. Su respiración se volvió breve. Quería desaparecer. Él alzó la voz apenas un tono, lo suficiente para que quienes estaban más cerca comenzaran a girar la cabeza. No gritó, pero habló con esa energía que perfora el aire y que hace que incluso las palabras pequeñas suenen más grandes de lo que son. Mencionó responsabilidad, como si un simple accidente pudiera explicarse con conceptos que una niña no entiende. Para él, la autoridad era un escudo. Para ella, un muro. Y el choque era inevitable. La niña intentó responder, pero la voz se le quebró antes de salir. Nadie la había preparado para una situación así, donde un adulto debería proteger, no intimidar. Miró al suelo buscando refugio en cualquier cosa, incluso en el vaso que ya había recogido. El oficial interpretó su silencio como falta de respeto. A veces, quienes tienen más poder entienden menos, y ese malentendido amplificó la tensión como un eco interminable. Un par de invitados empezaron a observar con incomodidad. No sabían exactamente qué ocurría, pero la energía pesada los alcanzó como una sombra que se desliza sin permiso. Algunos dieron un paso hacia adelante, otros fingieron no ver. La niña vio que más ojos se posaban en ella, y eso solo aumentó su angustia. El oficial disfrutó por un segundo la atención. Era como si sintiera que su dureza estaba siendo validada. Pero no por mucho tiempo. La niña apretó el vaso entre sus dedos, como si ese pequeño objeto pudiera darle fuerza. Se preguntó por qué un adulto, alguien que debería cuidarla, le hablaba como si fuera un problema. Entre la confusión y el miedo, algo dentro de ella quiso decir basta. No sabía cómo, no sabía qué palabras usar, pero sintió una especie de impulso desesperado. A veces, los más pequeños encuentran coraje donde parece imposible, y ese coraje empezaba a despertar. Justo cuando parecía que el oficial estaba por dar un paso más, algo cambió a su alrededor. Un murmullo empezó a crecer entre los presentes, como si algo o alguien se acercara. El oficial notó una presencia detrás de él, lo suficientemente fuerte para detener su discurso. La niña levantó la mirada por primera vez desde que empezó el incidente. No sabía todavía quién había llegado, pero esa presencia, silenciosa y firme, estaba a punto de darle un giro inesperado a la noche. El murmullo detrás del oficial creció como una ola silenciosa que nadie había previsto. No era un ruido fuerte, sino una presencia que imponía respeto incluso antes de ver su origen. El oficial frunció el ceño, molesto por la interrupción, pero algo en el ambiente le hizo contenerse. La niña, todavía con el vaso en la mano, levantó los ojos con cautela. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. A veces, la tensión se rompe con una sola sombra.
Las conversaciones cercanas disminuyeron poco a poco, como si el salón entero percibiera que algo estaba por cambiar. El oficial, que hasta un segundo antes se mostraba firme e inflexible, empezó a sentirse observado. Su postura rígida comenzó a ceder, aunque intentaba aparentar control. No sabía quién estaba detrás de él, pero la reacción de los demás invitados le dio la primera señal. La autoridad que llevaba en el uniforme ya no parecía tan sólida. La niña notó que el aire se volvía un poco más liviano, aunque el miedo aún la sostenía por dentro. No entendía por qué los adultos alrededor parecían más atentos ahora que antes, pero agradeció ese cambio silencioso. Por primera vez desde que el incidente comenzara, sintió que no estaba completamente sola. Sus dedos dejaron de temblar apenas un poco. A veces, el simple hecho de no estar desamparado lo cambia todo. El oficial giró la cabeza apenas un centímetro, lo suficiente para intentar ver quién se había acercado. Pero al hacerlo, percibió una mirada que lo detuvo por completo. Era una mirada firme, serena, pero cargada de autoridad genuina, esa que no necesita uniformes para imponerse. Por un instante, el oficial sintió una punzada de duda, una que no estaba acostumbrado a sentir, y esa duda lo desarmó más que cualquier palabra. Los invitados empezaron a abrir espacio, como si reconocieran la importancia de la persona que acababa de llegar. Susurros se mezclaron con respiraciones contenidas, formando una especie de tensión colectiva que no era de miedo, sino de expectativa. Alguien tocó suavemente el hombro del oficial, y él se giró completamente. La niña observó con los ojos muy abiertos, incapaz de anticipar lo que estaba por ocurrir. El momento era decisivo. Frente a él se encontraba un hombre de porte elegante, mirada cálida y presencia inconfundible. No necesitó elevar la voz para hacerse notar, su simple aparición transformó el ambiente. Los invitados lo reconocieron de inmediato, aunque guardaron silencio por respeto. El oficial, en cambio, palideció ligeramente al comprender quién estaba frente a él, y la niña, sin comprender del todo, sintió que su respiración se estabilizaba por primera vez. El hombre bajó la mirada hacia la niña, con una ternura que desarmó cualquier rastro de dureza en la escena. Se inclinó un poco, como quien quiere conectar sin imponer, y ella sintió que su corazón dejaba de latir tan rápido. Antes de dirigirse al oficial, le dedicó una sonrisa suave, una que decía más que 1000 palabras, y aunque nadie lo sabía aún, esa simple sonrisa era el preludio de la frase que haría temblar al oficial. El oficial sintió un sudor frío recorrerle la espalda cuando el hombre se inclinó hacia la niña con evidente familiaridad. No era el tipo de cercanía que se finge para aparentar protección, sino un gesto auténtico, de alguien que conoce profundamente a quien tiene enfrente. La niña levantó la vista con timidez, pero también con una chispa de alivio que no había mostrado antes. La tensión parecía detenerse en el aire. El salón entero aguardó el próximo movimiento. El hombre tomó la mano de la niña con suavidad, entrelazando los dedos como si quisiera decirle sin palabras que ya estaba a salvo. Ella respiró un poco más hondo, como si por fin pudiera soltar todo lo que había estado conteniendo. Nadie se atrevía a interrumpir, ni siquiera con una mirada. El oficial observaba la escena con creciente incomodidad, intentando procesar lo que estaba viendo. Su autoridad, antes tan firme, empezaba a resquebrajarse. Podía sentirlo. El silencio se volvió tan profundo, que incluso la música de fondo parecía haber bajado el volumen. El hombre se enderezó lentamente, y sin levantar la voz, pronunció las palabras que atravesaron el salón como un rayo inesperado. Miró al oficial directamente, sin rencor pero con una claridad que no dejaba espacio para dudas. La niña apretó su mano al oírlo. Era una frase simple, pero cargada de un peso que nadie había anticipado. Y la sala entera contuvo el aliento. «Ella es mi hija», dijo, con una firmeza que no buscaba intimidar, sino revelar una verdad que transformaba todo lo ocurrido. El oficial abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe invisible, y su rostro perdió color de inmediato. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos, murmurando apenas. La niña sintió un calor reconfortante al escuchar la frase. Era como una barrera protectora que se interponía entre ella y la injusticia. Nada sería igual después de eso. El oficial intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta.
atrapadas entre el orgullo y el temor. Había reprendido a una niña, sin saber a quién pertenecía, y ahora la realidad se volvía en su contra con una fuerza implacable. El hombre, en cambio, no parecía buscar conflicto, solo quería dejar clara la situación. La niña lo miraba con admiración, como si acabara de presenciar un acto de valentía silenciosa. El salón seguía en suspenso. Los invitados comenzaron a acercarse un poco más, formando un semicírculo involuntario alrededor de la escena. Algunos murmuraban reconocimiento, otros incredulidad. Sabían quién era aquel hombre, y sabían que su palabra tenía peso más allá de cualquier uniforme. La posición del oficial se desmoronaba frente a los ojos de todos. Cada segundo era una caída lenta y evidente, y esa caída solo fortalecía la presencia del recién llegado. La niña, ahora más tranquila, se aferró al brazo del hombre como quien sabe que ese lugar es seguro. El oficial tragó saliva, consciente de que cualquier movimiento en falso solo empeoraría su situación. La frase seguía resonando en su mente, repitiéndose con eco insoportable. Y mientras todos observaban en silencio, él comprendió que no había marcha atrás. Nada de lo que dijera podría borrar lo que acababa de ocurrir. La noche había cambiado para siempre. El oficial sintió que el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable, mucho menos frente a un público que antes parecía admirarlo. Miró a su alrededor, buscando algún gesto de apoyo, pero solo encontró ojos curiosos y cejas levantadas. Cada mirada era un recordatorio incómodo de su error. La niña, mientras tanto, respiraba tranquila junto a su protector. El hombre mantuvo la calma, observando al oficial sin agresividad, pero con una firmeza que era imposible ignorar. No necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar, su simple presencia comunicaba autoridad genuina. La niña se mantuvo cerca de él, como si su proximidad formara un escudo invisible. El oficial, acorralado por su propio temor, intentó recuperar la compostura, pero la seguridad que antes lucía ahora parecía parte de un disfraz que se desmoronaba. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre sí, intercambiando impresiones sobre lo que habían presenciado. Varios recordaban incidentes pasados del oficial, pequeños abusos de autoridad que antes habían pasado inadvertidos. El ambiente, antes festivo, se transformó en un juicio silencioso. La figura del oficial se redujo a un punto frágil en medio del salón, y cada comentario que flotaba en el aire se convertía en un eco que alimentaba su inseguridad. El oficial dio un paso atrás, intentando tomar distancia del hombre y la niña, como si eso pudiera aliviar la presión sobre él. Pero el hombre no avanzó ni retrocedió, simplemente permaneció firme, como si supiera que el oficial estaba librando una batalla interna más fuerte que cualquier confrontación física. La niña observó el retroceso del oficial con cierta sorpresa. Era la primera vez que veía a un adulto poderoso perder la seguridad tan rápido. La voz temblorosa del oficial finalmente intentó escapar, aunque apenas logró formar palabras coherentes. Balbuceó una disculpa parcial, más dirigida a la audiencia que a la niña. Sus ojos buscaban desesperadamente reinterpretar la situación, minimizar su actitud o justificarse, pero nadie parecía dispuesto a aceptarlo. La verdad era clara, había humillado a una niña indefensa sin motivo, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de su propio acto. El hombre levantó la mano suavemente, no para mandar callar, sino para invitar a la calma. Quería evitar que el momento se convirtiera en un espectáculo aún mayor. Sus ojos serenos pero firmes se fijaron en el oficial. Hubo un breve silencio, tan denso como una sentencia. La niña se acomodó a su lado, sintiendo que la tormenta estaba comenzando a disiparse. El oficial, en cambio, sentía como cada segundo profundizaba su vergüenza. Finalmente, el hombre habló. Sus palabras no fueron duras ni humillantes, fueron precisas, claras, casi pedagógicas. Le recordó al oficial que la autoridad implica proteger, no intimidar, que el respeto se gana, no se exige, y que la grandeza de un líder se muestra en cómo trata a los más vulnerables. Cada frase golpeaba al oficial con una mezcla de verdad y dolor, y aunque nadie lo sabía aún, esa lección quedaría marcada para el resto de su vida. A medida que el hombre hablaba,
Los invitados comenzaron a mirarlo con una mezcla de respeto y curiosidad. Muchos ya lo reconocían, pero otros apenas intuían que no se trataba de alguien común. Su porte sereno, su forma de expresarse y la autoridad natural con la que se movía revelaban una historia que no todos conocían. La niña, aferrada a su brazo, parecía completamente segura. Y eso despertó aún más preguntas entre los presentes. Un grupo de personas comenzó a comentar en voz baja detalles que habían escuchado alguna vez. Que el hombre había ocupado cargos importantes, que había dedicado su vida a defender derechos, que su reputación era intachable. Cada comentario reforzaba la magnitud del error del oficial, quien ahora parecía todavía más diminuto frente a él. La niña, sin entender del todo, solo sabía que estaba protegida por alguien que nunca la dejaría sola. El oficial tragó saliva con más fuerza al escuchar los murmullos que llenaban el salón. Cada palabra sobre el prestigio del hombre se convertía en una sombra que lo envolvía. Comprendió que no solo había humillado a la niña, sino que se había enfrentado sin saberlo a una figura que muchos admiraban profundamente. Y esa conciencia cayó sobre él como un peso insoportable. Su postura rígida se encorvó. La culpa comenzaba a quebrarlo por dentro. El hombre, sin querer prolongar el sufrimiento innecesario, inspiró lentamente antes de continuar hablando. No había en su voz rencor, sino una decepción tranquila que dolía más que cualquier grito. La niña lo miró con admiración silenciosa, como si entendiera que su padre no estaba buscando venganza, sino justicia. El oficial sintió que cada frase se clavaba en su orgullo. Era difícil escuchar verdades cuando uno está acostumbrado a imponerlas. Los invitados se acercaron un poco más, formando un círculo que no pretendía intimidar sino apoyar. Muchos observaban a la niña con ternura, lamentando no haber intervenido antes. Otros veían al hombre con respeto renovado, como si su reacción hubiera revelado una faceta aún más admirable. El ambiente se volvió más cálido, más humano, mientras el oficial quedaba aislado en su propio silencio. Y ese contraste era imposible de ignorar. La niña respiró hondo por primera vez desde que la incidente comenzó. Ya no temblaba, ya no buscaba esconderse. Al sentir la mano de su padre sobre su hombro, comprendió que la peor parte había pasado. El oficial, en cambio, parecía paralizado, atrapado entre la vergüenza y la incapacidad de reparar lo ocurrido. Quiso acercarse, quiso disculparse, pero sus pies no respondieron. A veces, el remordimiento paraliza más que el miedo. El hombre dio finalmente un paso adelante, lo justo para acortar la distancia emocional sin agrandar el conflicto. Sus palabras finales fueron un recordatorio de humanidad, no un castigo. Le habló al oficial con firmeza, pero también con dignidad. Le hizo ver que cada acción, por pequeña que parezca, puede dejar huellas profundas en otro ser humano. La niña lo observó con orgullo, y el salón entero sintió que estaba presenciando una lección que no olvidaría jamás. El ambiente en la fiesta había cambiado por completo. Lo que comenzó como un momento incómodo ahora se transformaba en una declaración colectiva. Los invitados, antes distantes y distraídos, empezaron a posicionarse claramente. Ya no querían ser espectadores silenciosos. Sabían que la injusticia había ocurrido frente a sus ojos, y sentían la necesidad de compensar su silencio inicial. La niña observaba cada gesto con una mezcla de sorpresa y alivio. Una pareja se acercó con suavidad, inclinándose hacia la niña, para ofrecerle palabras de consuelo. No eran largas ni elaboradas, pero estaban llenas de afecto sincero. El hombre que la protegía agradeció con una sonrisa cordial, apreciando que al fin la atención se centrara en cuidar a quien realmente lo necesitaba. El oficial lo observó desde una distancia incómoda. Era evidente que la simpatía del público se había desplazado por completo. Un grupo de jóvenes, testigos del incidente desde el principio, decidió intervenir también. Se acercaron al oficial, no para atacarlo, sino para hacerle entender la gravedad de lo ocurrido. Le hablaron con calma, pero con firmeza. Querían que comprendiera que su comportamiento no había pasado desapercibido. El oficial, incapaz de sostenerles la mirada, asentía en silencio. Cada palabra parecía perforar su fachada de autoridad vacía.
La niña empezó a sentirse más segura a medida que los rostros alrededor cambiaban de severos a amables. Era como si la fiesta hubiera vuelto a encender sus luces después de una breve oscuridad. El hombre la animó a respirar despacio, recordándole que ya no tenía nada que temer. Los invitados la miraban ahora como la protagonista de una injusticia, pero también como alguien valiente por haberla soportado. Eso la hacía sentirse menos pequeña. El oficial, empujado por la presión social, intentó acercarse al hombre y a la niña. Sus pasos eran lentos y titubeantes, como si caminara sobre hielo delgado. Sabía que debía disculparse, pero temía que cualquier palabra suya sonara falsa o insuficiente. Sus manos temblaban ligeramente. Cada metro que avanzaba parecía un juicio silencioso del que no podría escapar. Sin embargo, también sabía que el silencio no lo beneficiaría. Los invitados observaron aquel acercamiento con expectación. Algunos cruzaron los brazos, otros dieron un paso atrás para dejar espacio. El aire se tensó de nuevo, pero de un modo diferente. Ahora no era miedo lo que flotaba, sino la expectativa de una reparación. La niña sostuvo la mano de su padre con fuerza. El hombre, consciente de lo que estaba por ocurrir, se mantuvo firme pero calmado, listo para recibir lo que el oficial tuviera que decir. Finalmente, el oficial se detuvo frente a ellos. Bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Su voz salió apagada, casi irreconocible. Intentó disculparse, no desde la autoridad, sino desde la vulnerabilidad. Era evidente que le costaba, pero también que lo necesitaba. Los invitados escucharon en silencio. La niña por primera vez sintió que él ya no era un monstruo, solo un adulto que había fallado, y ahora buscaba reparar lo que había roto. El oficial respiró hondo antes de intentar hablar de nuevo. Tenía la sensación de que las palabras se escapaban antes de formarse, como si su garganta se negara a cooperar, pero sabía que no podía retroceder. Era el momento de asumir su responsabilidad. El hombre lo observó con serenidad, sin rencor, esperando a que encontrara el valor necesario. La niña sostenía la mirada con cautela. Los invitados guardaron silencio absoluto. Finalmente el oficial levantó la vista, aunque solo por un instante. Su voz tembló cuando pidió disculpas a la niña, reconociendo que había actuado por impulso y prejuicio. No era una excusa perfecta, pero era sincera. Los presentes lo notaron, y por un momento, la tensión pareció aflojarse un poco. La niña escuchó con atención, sin comprender del todo lo profundo del reconocimiento. Para ella, era suficiente que lo dijera sin gritos. El hombre no interrumpió, dejando que el oficial terminara de expresar lo que llevaba dentro. Sabía que aquel acto no borraba el daño, pero era un comienzo. El oficial tragó saliva tras cada frase, como si cada palabra le costara el doble de esfuerzo. Era extraño verlo vulnerable cuando, minutos antes, se mostraba invencible. El público también percibía ese cambio. La autoridad del uniforme se había desvanecido, dejando solo al ser humano detrás. Los invitados intercambiaron miradas, algunos sorprendidos por la humildad inesperada. Otros se preguntaban si era suficiente, si la disculpa bastaba después de la humillación. La niña, sin embargo, miró a su padre, buscando su reacción. Él asintió suavemente, como indicándole que estaba bien escuchar y aceptar. No se trataba de olvidar, sino de permitir que las cosas avanzaran con dignidad. La niña respiró un poco más tranquila. El oficial dio un pequeño paso atrás, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada. No esperaba una absolución inmediata, pero sí quería dejar claro que estaba dispuesto a cambiar. El hombre lo observó con una mezcla de firmeza y comprensión. No justificaba su comportamiento, pero reconocía el esfuerzo de enfrentar el error. Y frente a todos, decidió responder con palabras que no aliviaban ni castigaban, sino que enseñaban. Le recordó que el poder no se mide por la voz más fuerte, sino por la capacidad de proteger incluso cuando nadie está mirando. Que la grandeza de un líder no se prueba en los momentos cómodos, sino en los desafiantes. Y que pedir perdón es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es lo que se hace después. Los invitados escucharon cada palabra como si fuera un recordatorio para todos, no solo para el oficial. El oficial asintió lentamente, recibiendo la lección como un peso que lo obligaba a reflexionar. No dijo nada más, sabía que cualquier palabra adicional podía sonar vacía. La niña,
Ya más serena, sostuvo la mano de su padre con fuerza, y aunque el incidente aún dolía, algo en el ambiente había cambiado. No era un final, pero sí un punto de inflexión. La fiesta, testigo involuntaria, había presenciado una transformación inesperada. Cuando parecía que la tensión comenzaba a disiparse, un nuevo ruido surgió desde la entrada principal de la fiesta. Era un murmullo colectivo que iba creciendo, como si algo, o alguien, estuviera captando la atención de todos. El hombre, la niña y el oficial giraron al mismo tiempo, sin saber qué esperar. Los invitados se abrieron a los lados, dejando un pasillo improvisado. La atmósfera, nuevamente, se cargó de expectativa. Una mujer entró apresurada, con el rostro lleno de preocupación. Sus ojos buscaron desesperadamente entre la multitud, hasta que encontraron a la niña. En ese instante, su expresión se transformó en alivio y corrió hacia ella. La niña abrió los brazos, sorprendida pero feliz. El hombre retrocedió un paso para darle espacio. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones suaves. El oficial, confundido, observaba en silencio. La mujer abrazó a la niña con tanta fuerza, que parecía querer recomponer cada pedazo de miedo que había sentido. Luego miró al hombre, agradecida, y a la vez sorprendida de verlo allí. Él respondió con una sonrisa tranquila, como si estuviera acostumbrado a aparecer en el momento justo. El oficial se quedó rígido, reconociendo de inmediato que su comportamiento había sido aún más grave de lo que pensaba. Los invitados no perdieron detalle. La mujer, todavía agitada, explicó que había perdido de vista a su hija durante unos minutos, y que la preocupación la había desbordado. Contó que el hombre se había cruzado con la niña antes del incidente, y decidió acompañarla para buscarla. Los presentes escuchaban asombrados, no sabían que el hombre había estado ayudando desde el inicio. El oficial sintió que un nuevo peso caía sobre él. La situación adquiría un significado más profundo. El hombre, con humildad, restó importancia a su intervención. Dijo que cualquiera habría hecho lo mismo, aunque todos sabían que no era cierto. Su actitud calmada contrastaba con la tensión que aún vibraba alrededor. La mujer lo tomó de la mano para agradecerle una vez más. La niña se abrazó a su madre con un sentimiento de protección renovada. La fiesta, que antes era ruido y música, ahora se había convertido en un escenario de revelaciones. El oficial dio un paso adelante, consciente de que debía enfrentarse no solo a la niña, sino también a su madre. Intentó decir algo, pero sus palabras se desvanecieron. La madre lo miró con una mezcla de indignación y decepción. No necesitó gritar, su silencio fue suficiente para exponerlo. El oficial sintió que su propio uniforme le pesaba más que nunca. Su error ya no era un simple malentendido, era un acto injustificado hacia una niña perdida. Los invitados, al ver aquella escena, comprendieron que la situación tenía un significado aún más profundo. No se trataba solo de pedir disculpas, era un recordatorio de cómo un prejuicio puede desatar una reacción desproporcionada, y también de cómo un desconocido puede actuar con más humanidad que quien presume autoridad. La fiesta quedó en silencio, como si todos estuvieran reevaluando lo ocurrido desde una nueva perspectiva. La tensión en la fiesta parecía haberse congelado en el aire. Todos observaban al oficial, que seguía firme pero ya sin la misma seguridad. La niña, aún temblando, miraba alrededor buscando una salida. La música estaba apagada, y solo se escuchaban murmullos dispersos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para todos los presentes. Y en medio de ese silencio, la verdad estaba por explotar. El hombre que había gritado, "Ella es mi hija", avanzó un paso más. Su voz ya no era de ira, sino de una calma peligrosa. Los invitados sabían quién era aquel hombre, y eso cambiaba todo. El oficial, ahora pálido, evitaba levantar la mirada hacia él. La niña dio un pequeño paso hacia el hombre que la defendía. Era evidente que confiaba plenamente en él. El oficial intentó justificar su conducta, pero su voz temblaba. Balbuceó algo sobre seguridad, protocolos y sospechas infundadas, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo ya. Las excusas caían una tras otra, sin fuerza ni coherencia. La gente comenzaba a sacudir la cabeza, indignada. La niña observaba, confundida pero esperanzada. El padre de la niña respiró hondo y levantó la mano. Pidió silencio, aunque nadie estaba hablando realmente. Su mirada recorría a todos,
buscando transmitir calma. Quería que la niña no recordara ese momento como un trauma eterno. Quería transformar ese instante en una lección poderosa. Una lección que quedaría grabada en todos los presentes. Con voz firme, explicó que estaba celebrando ese día. Era un evento especial para honrar a personas de la comunidad. La niña había sido invitada por su dedicación en la escuela. Era un orgullo para él estar allí acompañándola. Nadie en la sala imaginó ese giro repentino en la historia. El oficial parecía encogerse por dentro. El ambiente comenzó a cambiar lentamente. Algunas personas miraban al oficial con evidente repudio. Otras se acercaban a la niña para ofrecer apoyo. La tensión inicial se transformaba en un sentimiento colectivo. Una mezcla de solidaridad, vergüenza ajena y reflexión profunda. La fiesta había tomado un rumbo que nadie esperaba. Finalmente el padre se arrodilló junto a su hija. Le aseguró que nada de lo ocurrido era culpa suya. Ella lo abrazó con fuerza, como aferrándose a un faro seguro. Los presentes aplaudieron suavemente, reconociendo la valentía de ambos. Era un cierre digno para un momento tan injusto. Y una verdad quedó clara: nadie debería ser tratado así jamás. La historia que presenciamos hoy parece dejar un mensaje fuerte. Da la impresión de que la valentía y la justicia siempre triunfan, que los malos actos reciben su consecuencia inmediata, y que basta una revelación impactante para arreglar un daño. Pero la realidad no siempre funciona de esa manera sencilla. A veces, esta narrativa puede engañarnos sin darnos cuenta, porque no debemos asumir que un giro dramático soluciona todo. El dolor de la niña no desaparece solo porque hubo aplausos. Las disculpas, por más necesarias, no borran lo vivido, y la conducta del oficial no se justifica con excusas rápidas. El mundo real exige cambios mucho más profundos, cambios que no caben solo en un momento de tensión. Es importante también recordar que nadie es héroe perfecto, ni siquiera el padre que defendió a su hija con fuerza. Actuó con amor, sí, pero aún así cargará la preocupación de saber cuánto marcó ese evento en ella, y cómo enfrentar los desafíos que vendrán más adelante, porque proteger no siempre significa resolverlo todo. En muchos casos, la verdadera reparación está en el tiempo, en conversaciones sinceras, acompañamiento y apoyo real, en reconocer que un solo acto de injusticia deja huellas, que la sociedad aún tiene mucho por aprender y mejorar, y que las heridas emocionales no sanan de un día para otro, incluso cuando la historia parece cerrar perfectamente. Por eso, aunque la escena haya tenido un final digno, no debemos romantizar lo que ocurrió aquella noche. La humillación nunca debería formar parte de ninguna historia, ni debería depender de una figura poderosa para terminar. La justicia debe existir desde el principio, no desde el susto. Y esa es la reflexión más honesta de todo esto. Aún así, si algo podemos llevarnos hoy, es una lección, una invitación a mirar más allá de la dramatización, a cuestionar reacciones injustas, incluso si no nos afectan, a recordar que la empatía sí puede cambiar realidades, y que todos tenemos responsabilidad en esos momentos, porque la injusticia siempre encuentra testigos silenciosos. Si te gustó esta videoguía, te invito a apoyar el canal. Suscríbete para más historias contadas con este estilo. Deja un comentario con tu opinión sobre lo sucedido. Cuéntame si viviste algo parecido, o qué habrías hecho tú. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por acompañarme hasta el final.